Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Jessica Yesenia Cabrera López. Responderé con respecto a las preguntas que nos aparecen que nos dejó sobre la psicología fisiológica. Entre la primera pregunta que nos hace es: ¿dónde se aplica la psicofisiológica? De acuerdo a la pequeña presentación que tengo aquí, los principios generales de procesamiento son la sensación y percepción. Entonces, como bien sabemos que la psicología, yo sé que habla tanto del comportamiento y tanto del pensamiento, de acuerdo a nuestros sentidos. Por ejemplo, en la segunda también dice: las neuronas son células nerviosas que conforman el componente principal del sistema nervioso. Las neuronas claramente son los encargados a que el cuerpo pueda responder de acuerdo a nuestro entorno. Entonces, las células son muy importantes y estamos refiriéndonos a lo fisiológico, o sea, de nuestro organismo. Luego sigue, explica el funcionamiento de los sentidos y cómo se integran con los procesos psicológicos, sus receptores y vías mediante las que viaja dicha información. Bueno, otro de las cosas en donde se aplica la psicofisiológica es sobre nuestros sentidos. Por ejemplo, el sentido del olfato, del gusto, del tacto, la vista, el oído. Todo eso no es simplemente el hecho de, de responder a algo, sino que ahí tiene un mecanismo. Es algo que responde de acuerdo a nuestro organismo. Eso tiene, el sistema nervioso tiene un fin o tiene una función muy importante con respecto a nuestros sentidos. Por ejemplo, el sentido del gusto. ¿Quién es el encargado a que nosotros podamos degustar cualquier alimento, sea ácido, o al momento de inhalar cualquier producto, sea humo, perfumes? Entonces, todo eso tiene un inicio, tiene un cimiento, pues de donde inicia esa parte. Y está el sueño y vigilia de las personas. Bueno, entonces aquí es donde, ¿por qué dormimos mucho o por qué dormimos poco? Si nos entra el sueño o no. Entonces ahí es donde el estudio de la psicofisiología entra. Luego está: identifica los sistemas neurales y las estructuras del cerebro relacionadas con las emociones, los sentimientos y la agresividad. Entonces, ¿qué neuronas son los encargados o qué parte del sistema nervioso es el encargado a que nosotros podamos sentir enojo, asco, o podamos estar felices? ¿Qué neurotransmisor es el encargado de dichas emociones? Entonces, ahí es donde entra esta parte. Luego están los procesos cognitivos superiores. El lenguaje, el aprendizaje, son aspectos muy importantes. También la memoria, porque recordamos cosas del pasado, o tan minuciosa que sea, u otra cosa con respecto a inhalar un perfume donde hace o han pasado años en el que esto nunca lo habíamos inhalado nuevamente, ¿verdad? Entonces, cuando se presenta dicha sensación o al momento de inhalar ese aroma, nos lleva en esa época o en ese año y nos acordamos de todo lo que pasó en ese momento, ¿verdad? Entonces, de aquí es donde sale esta parte. Luego sigue, la siguiente pregunta es, eso es lo que
presenté las diapositivas en mi teléfono y creo que se distorsiona un poco la imagen. Pero bueno, en esta parte aquí dice, ¿cuáles son los métodos de la psicología fisiológica? Entonces, aquí responde imagen por resonancia magnética funcional. Entonces, este estudio se realiza o lo realizan más los neurólogos, porque, por ejemplo, si en dado caso paciente X tiene algún problema en el sistema nervioso, entonces realizan es como similar a los exámenes de rayos X, ¿verdad? Solo que específicamente es del sistema nervioso. ¿Y cómo es que realizan esto? De acuerdo a los estudios, supongamos de que el neurólogo, antes de realizar dicha operación, tiene que realizar este examen para que al momento de realizar la operación, tiene que analizar bien. Por ejemplo, la imagen por resonancia magnética funcional se aboca generalmente más sobre el área del lenguaje. Entonces, realizan esto para no pasar por ese camino, sino que solo realizar la operación en donde sea necesario. Entonces, de esta forma es como realizan estos estudios. Y otra de las cosas es esto lo vimos en clase, entonces consideré que tal vez podría ser una forma de deducir o identificar de que dicho paciente tiene una alteración o un trastorno del sueño, y para ello es necesario realizar el estudio sobre la polisomnografía, y entre ellas está electroencefalografía, la electromiografía y la electrooculograma. Pero no solamente son estos métodos se pueden utilizar para determinar que el paciente X tiene un trastorno del sueño. También se podría realizar a través de las investigaciones, por ejemplo, cualitativas, porque supongamos que un niño se cayó y se lastimó la cabeza, puede ser en el lado derecho o izquierdo, pero los padres para ellos solo fue un golpe leve. Pero al momento de que el niño escriba, se dieron cuenta de que el niño no puede escribir bien, o antes lo hacía y ahora no. Entonces, ¿de qué manera podemos determinar de que el niño tiene un problema fisiológico? Me refiero a que esa lesión le causó un impacto en la escritura o en matemática. Entonces, también, aparte de eso, cuando me refiero a lo cualitativo, y tal vez a través de un test, sería lo más simple, se podría realizar esto. Sé que estoy yendo más a lo psicológico, pero ahí, partiendo desde este punto, se podría notar de que sí el niño tiene un problema. Ya después iríamos a lo que son los exámenes a través de la imagen por resonancia magnética funcional. La siguiente pregunta dice, ¿qué es la vida fisiológica en psicología? Bueno, creo que todas estas preguntas se relacionan. Pretende alcanzar una explicación biológica de los procesos psicológicos.
es lo mismo, sobre la memoria, el lenguaje, el aprendizaje, las emociones. Todo eso está relacionado. Estamos explicando por qué no tiene sueño, por qué no duerme, por qué no escribe bien, sus emociones, todo eso está relacionado. Luego, ¿cuál es la tarea de la psicofisiología? El contenido de la asignatura Psicología Fisiológica se refiere al estudio de las bases neurobiológicas de procesos psicológicos específicos, como motivación, incluyendo la ingesta, la conducta sexual y el sueño, emoción, comunicación, aprendizaje y memoria. Entonces, sería la respuesta con respecto a estas preguntas.